Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, a este cuarto encuentro, a esta cuarta reunión, conversando la escuela secundaria. Y hoy es un día muy importante porque en esta semana cumplimos 33 años, me deciden. Entonces estamos de fiesta, festejando los 33 años, el aniversario de la fundación y desarrollo de este Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Agradecerle de veras profundamente a nuestro director, el doctor César Santoyo, quien apoya y luego da los recursos y da las condiciones para que esto ocurra. Entonces, al doctor, no sé si se encuentra por acá, pues agradecerle de veras de modo infinito su apoyo. Y yo, es más, perdónenme, que rompo un poco el protocolo, pero sí me gustaría que escucháramos un poquito al doctor César Santoyo, insisto, en el marco de esos festejos del 33 aniversario de fundación de este gran, bello ICIDEM. Doctor César Santoyo, gracias por acompañarnos. Te queremos mucho, César. Gracias. Hola, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de poder participar con ustedes. Y yo creo que para nosotros, como bien lo dices al inicio de este conversatorio, estamos de plácemes, estamos contentos porque vamos a celebrar los 33 años de vida institucional y que de alguna u otra manera nos sentimos halagados con lo que hemos hecho a lo largo de toda esta historia y más en estos momentos donde el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, ha hecho un esfuerzo con nosotros para salir adelante. Tuvimos su visita el viernes pasado y realmente nos sentimos muy, muy contentos con su presencia. No se diga más también a nuestro subsecretario de Formación y Atención al Magisterio, el doctor Valdemar Abril Enríquez, a la directora de posgrado, la doctora Marilena Montes Muratalla, al doctor David Díaz Cedeño, y bueno, y a toda la comunidad que hoy nos acompaña en este evento, Víctor, y consideramos pues que la educación superior, en este caso el posgrado, es uno de los atractivos más valiosos de la sociedad contemporánea, no solo porque favorece la movilidad y la cuestión social, sino que también nos permite hacer aportes, criticar y estar siempre impulsando el desarrollo de este nivel educativo y lo que estamos generando nosotros en este momento. Nos sentimos halagados también por el resultado que vamos realizando en el trabajo cotidiano y todo lo que se hace con los académicos, con los alumnos, pues nos sentimos realmente fortalecidos y tenemos una riqueza y siempre lo digo quedito y lo digo recio en muchos escenarios. Tenemos una institución que marca la pauta, tenemos académicos y tenemos alumnos que marcan la pauta en el sentido de la educación, la investigación, la innovación. Estamos produciendo conocimiento, la difusión de la cultura, y que son nuestras riquezas primordiales en este sentido, y más allá de nuestras fronteras, donde hemos participado tanto en Francia como en los Estados Unidos, en el Canadá. Nos sentimos muy, muy contentos en ese escenario, y yo creo que los programas que tenemos aquí en Jalisco a través de Recrea marcan la pauta en ese sentido. Y con estos conversatorios, Víctor, jóvenes que están y hoy les toca abrir esta sesión tan importantes, y lo que decía Cristian, ahora que estuvo el señor secretario aquí, bueno, hacemos cosas los maestros de educación secundaria que va marcando la pauta. Y para ello, el próximo sábado hacemos una cordial invitación a que nos acompañen en la ceremonia de festejo. Va a estar con nosotros una mujer que siempre ha hablado muy bien de educación secundaria, la doctora Telvina Sandoval Flores, que desde que yo la recuerdo y la conozco de hace algunos años, pues siempre marca la pauta en ese sentido de la educación
secundaria. Y bueno, cada uno de nosotros va haciendo un baluarte en su propio trabajo. Tenemos estrellas, tenemos lunas, tenemos soles, y a veces tenemos cuestiones oscuras, pero siempre el devenir de salir adelante en lo que hacemos cotidianamente cada uno de nosotros. Y pues yo hago esa felicitación a todos mis compañeros, que vamos a estar celebrando 33 años de vida institucional, de vida que ha marcado la pauta para muchas cosas, y que hoy nos toca estar al frente y representando esta noble institución que ha tenido y va a seguir teniendo un crecimiento importante en el desarrollo. Así que, Víctor, pues muy contentos, y gracias por darme la palabra en este inicio, en estos conversatorios que siempre hemos estado aquí escuchando y que han marcado una pauta importante. Y aquí vamos a estar atentos a preguntarles a nuestros panelistas lo que se genera en los distintos órdenes, los psicólogos que tenemos, los directivos que se van marcando. Y yo creo que eso habla bien de lo que hacemos nosotros en cada una de las escuelas que del entorno tenemos aquí en Jalisco. Adelante, Víctor, muchas gracias. A ti, gracias, César. De veras, gracias. Y un abrazo poderoso, porque esos 33 años te tocan a ti. Aquí has vivido esos años. Sí. Eres la huella viviente de esos 33 años de existencia. Gracias. Me veo un poquito mayor, pero ahí vamos con esos años. Gracias, querido César. Un abrazote. Saludarte. Sí. Bien, miren, un poco ya para pasando a la conversación de hoy, creo que ha sido atinado abordar el tema de la secundaria, conversar con la secundaria. Creo que quien ha seguido cada sesión, nos damos cuenta que la idea original tiene sentido. La idea original es que al reunir las investigaciones sobre la secundaria, nos dábamos cuenta que este nivel demanda una refundación. Si el gobernador habla de refundar, si algo habría que volver a fundar, es la escuela secundaria. Yo creo que a partir de lo que han planteado mis colegas anteriores, el doctor Badres, la doctora Belén, Gerardo Rangel, el doctor Ansaldúa, que nos acompañó de UPN Ajusco, las asociaciones, el doctor Claudio Carrillo, la doctora Cecilia Valencia, y la semana pasada Gabriela Hernández Artur. Creo que todos, si juntamos, vamos, ahora esta nueva información, queda más claro que efectivamente la secundaria cada vez pierde más su vigencia y su pertinencia. Yo solo quiero pensar, bueno, incluso quiero hacer una reflexión de dos cosas. Uno es del dato que nos aportó la semana pasada la doctora Gabriela Hernández Artur. El dato de que cerca de 6 de cada 10 profesores de secundaria sufren burnout o estrés extremo en la profesión, ¿no? Es un dato muy alarmante. Y seguramente los que estamos en secundaria, si conocemos lo que pasa en secundaria, sabemos que este mes de junio es el mes más atroz de todos los meses. Es francamente insoportable este mes para muchos maestros, ¿no? Y muchas maestras. Pero la pésima noticia es que de pronto el calendario escolar se alargó un mes más, hasta el 28 de julio, ¿no? Y yo venía haciendo recuentos año con año de lo que observo en secundarias, y de veras, honestamente, que los chicos están, digamos, en estas etapas ya cansados, agotados emocionalmente, hartos de nosotros, hartos de los maestros. Algo está pasando ahí que no funciona. Y eso que no funciona, digamos, como que se va juntando, la energía de lo que no funciona se va juntando y explota, suele explotar en junio, ¿no? Entonces, yo creo que es el mes que tenemos que ser más alertas, porque es donde suele haber más violencias, más suicidios, más conflictos. Entonces, es muy complicado este mes. Y bueno, la semana pasada, que insisto, que la doctora Gabriela Hernández Artur abordó el tema del burnout y que nos daba ese dato, ¿no? Entre otros datos más que aportó, de que casi 6 de cada 10 maestros de secundarias en el estado sufren burnout docente.
Lo confieso, después, al día siguiente, tuve una noche de insomnio y me pensaba en mis locuras nocturnas la idea de que qué tanto la secundaria se ha convertido en máquinas de esquizofrenias. Suena locura lo que estoy diciendo, y lo soñé en la locura del insomnio, pero después pensándolo bien, me parece que tiene mucho sentido. Y yo creo que yo pudiera construir un conjunto de argumentos y evidencias empíricas para demostrar que la secundaria, como está hoy construida, es una máquina de esquizofrenias. Pero bueno, en el día de hoy nos toca, comentaba, abordar el tema de las adolescencias. Y decimos adolescencia para decir que no era adolescente, porque lo que partimos del supuesto de que cada adolescente transita por su vida, por esa etapa de la existencia de un modo muy particular, y que entonces lo que se trata no es de unificar a los sujetos en uno solo, sino entender que hay una enorme multiplicidad de modos de vivir, de modos de interpretar, de modos de subjetivación o de subjetividad del mundo, ¿no? De la realidad. Y en este campo del entendimiento de las subjetividades, de cómo conforman sus subjetividades las adolescencias, el tema de hoy tiene que ver con abordar tres temas. Uno es el sentido de vida, los estados emocionales y la autopercepción de los adolescentes, sobre todo la autopercepción académica que construyen los adolescentes, ¿no? Hay una pregunta provocadora que yo quiero iniciar, pero que es una pregunta que Zuleima la trae ahí, y la pregunta es si podemos educar a quienes no conocemos. El tema de hoy es ese. Vamos entrándole a entender más a fondo quiénes son a esos que tenemos enfrente como a nuestra responsabilidad. No podemos educar a quienes no conocemos. Luego entonces, para avanzar, necesitamos entender, conocer más de las adolescencias que nos toca educar. Bueno, vamos como siempre, hay dos etapas en la conversación. La primera etapa, el primer momento, la idea es centrarnos en las problemáticas, en qué problemas percibimos en las adolescencias, en la educación de las adolescencias. Y bueno, voy a pedirle a nuestra compañera Dinora Isabel Méndez Ocampo que pues, plantee su idea, que tiene que ver con la autopercepción académica de los adolescentes en secundaria. Ella es licenciada en psicología por la UDG. Ha participado 2 veces en el verano de investigación científica que lo ofrecía el CONACYT. Es decir, tiene 2 experiencias importantes como investigador en investigación educativa. Cuenta con 3 diplomados en diferentes temas y actualmente estudia el último semestre de la maestría en ciencias de la educación por este instituto. Y trae temas, ideas y propuestas muy interesantes que van a ser muy ricas para todos. Así que, Dinora, adelante y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Víctor. Un placer y un honor estar aquí presente. Buenas tardes a los compañeros, al auditorio que nos acompaña. Considero que es de suma relevancia el aprovechar este tipo de espacios para expresar todas esas situaciones que nos han mencionado y que son de gran importancia para un cambio real, para poder promover el que educativamente la secundaria como tal salga de esa crisis. Entonces, respecto a la autopercepción en la escuela secundaria, al abordar este tema, mi propósito es responder a esa pregunta que nos lanzó Víctor y que nos ha generado muchísima reflexión. Espero que quede claro y avanzamos, por favor. La siguiente, por favor.
Bueno, por problemas de conectividad ya sabemos que es algo muy propio de la virtualidad. Me gustaría retroceder un poquito a lo anterior. La autopercepción propiamente no es un concepto nuevo. El interés ha estado desde hace mucho tiempo. Aquí podemos ver la inscripción del oráculo de Delfos, donde ya se nos decía, conócete a ti mismo y conocerás el futuro. En la actualidad sabemos que teóricos como Paul Ricoeur y Bauman consideran a la identidad un problema de la posmodernidad. Espero ahondar en estos aspectos. La siguiente, por favor. Como ya mencionó Víctor, la pregunta semilla es, ¿podemos educar a quien no conocemos? A lo largo de mi presentación espero que quede clara mi postura y la respuesta que tengo al respecto. La siguiente. Ahora, para comprender un poquito el trabajo que he desarrollado, principalmente necesito conceptualizar muy bien algunos términos. La autopercepción, ¿qué es la autopercepción? Es un tipo de creencia o imagen motivacional que hacen ciertos modelos internos y que las personas construyen acerca de sí mismos en relación a cada área del desarrollo. Las autopercepciones así influyen en cómo interpretamos las situaciones. Si, por ejemplo, tengo una autopercepción negativa, probablemente asuma que la situación que estoy viviendo tiene el mismo cariz. Si, por el contrario, tengo una autopercepción positiva, esa interpretación puede cambiar. La siguiente, por favor. Muy bien, la autopercepción tiene diferentes dimensiones. Podemos determinar que tiene una dimensión afectiva, muy relacionada a las emociones, una dimensión cognitiva, que se estructura con los pensamientos, y una dimensión conductual, que es con el hacer, el cómo interpreto todo esto y actúo en base a ello. La autopercepción en sí es desarrollada a través de descriptores externos, esas palabras que nos describen y que nos da el propio medio, que pueden venir tanto de nuestros padres como de nuestros profesores, para posteriormente comenzar a interiorizar esos atributos. Inicialmente se da por fuera en el ámbito externo, pero después se hace algo muy propio de la persona. La siguiente, por favor. La autopercepción propiamente es un proceso que se puede dar en dos grandes constructos. Se puede dar tanto en el autoconcepto como en la autoeficacia. Mi investigación estuvo orientada propiamente hacia el autoconcepto, que responde a la pregunta ¿quién soy? Bohm y Skalvik ya nos mencionaban que es un constructo que parte de ese conocimiento y percepción que la persona desarrolla sobre sí mismo. Y Shavelson, que fue el principal teórico del autoconcepto, nos dice que es un constructo multifacético y que esas facetas particulares reflejan categorías. Por ejemplo, yo tengo un autoconcepto de quién soy con mis amigos, en el ámbito educativo, en lo laboral. Entonces vemos diferentes categorías al respecto. El autoconcepto, cabe mencionarse, es algo dinámico, no es algo estático. Se construye, pero se puede ir modificando y reestructurando. La siguiente, por favor. Una vez retomado estos conceptos, veremos los hallazgos muy propios de la escuela secundaria y el por qué una y otra vez Víctor nos menciona que tenemos una severa crisis. La siguiente, por favor. Retomando un principio de la teoría de la comunicación humana que nos dice, es imposible no comunicar. Todo el tiempo
cuando estamos en la escuela estamos comunicando. La escuela es un espejo que refleja y comunica, transmite todo el tiempo, ya sea a través de nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras omisiones. Todo esto viene a ser un acto comunicativo de la cual el estudiante se apropia. Situaciones de castigo, también las calificaciones, todo eso son descriptores que el alumno puede usar, ya sea para estructurar un autoconcepto y una autopercepción negativa o positiva. La siguiente, por favor. Ahora, como les mencionaba, algo muy relevante de esta investigación es que comencé a observar que las calificaciones numéricas etiquetan a los estudiantes. Cuando nosotros reducimos a nuestros aprendientes a simplemente estudiantes, alguien unidimensional, y no me intereso por todas las otras dimensiones, pues queda muy claro que tenemos una dificultad para mirar al otro desde esa complejidad, lo cual influye en esa construcción de la autopercepción. Quedarnos solamente con aspectos numéricos, o sea, las calificaciones como tal, limitan esa construcción de la autopercepción y del autoconcepto. Es por eso que también debemos pugnar por un mayor grado de comunicación con los estudiantes, con el propósito de promover y enriquecer esa visión que puede generar sobre sí mismo. La siguiente, por favor. Respecto a la dimensión afectiva, no es solamente el aspecto cognitivo lo que es relevante en la autopercepción, sino también cómo las emociones se comienzan a asociar a los resultados obtenidos, que pueden ser positivos o negativos, pero también a las expectativas. Y creo que esto es algo que tiene mucho peso en cómo se estructura la autopercepción y el autoconcepto. Las expectativas que tienen los padres de familia, pero también los profesores. Nosotros comunicamos esto a nuestros estudiantes y ellos actúan en base a ello y sienten. Ahora, algo que realmente me llamó la atención y me hizo reflexionar es la idea de que la opinión que el docente tiene respecto al aprendiente sí le es significativa. Sí promueve tanto cambios cognitivos como en esta dimensión afectiva, el involucrarse y relacionarse. Podemos ver que aquí un extracto de un testimonio de un alumno menciona: considero que han de decir, como a esta casi no le preguntes, porque no sabe, porque no habla. Y así a veces es algo triste. Entonces podemos ver que sí les importa esa opinión que el docente tiene respecto a ellos. La siguiente, por favor. Ahora, el apoyo es realmente un aspecto muy relevante en este constructo. La percepción del apoyo por parte del medio es crucial para afrontar situaciones adversas. Es realmente significativo para mí el poder ver cómo ciertos estudiantes, al tener una persona de apoyo, ya sea en su familia o en sus maestros, conformaron un diálogo interno positivo que les ayudó a persistir ante el error, ante un examen, ante una situación difícil. Es el convencerse. No es que ellos no tengan creencias o pensamientos negativos, sí los tienen, pero ese diálogo interno viene a ser un contrapeso para apoyar, valga la redundancia, a pesar de que estoy hablando de un apoyo externo, viene a crear un apoyo interno en el estudiante. La siguiente, por favor.
Con relación a las autocreencias, aquí podemos ver que las creencias se relacionan mucho con los desempeños académicos, si me fue bien o mal. Y esto es fruto de las experiencias que ya han tenido. Y en base a esto, los estudiantes modifican esas respuestas. Por ejemplo, aquí un estudiante menciona, me siento mal porque no puedo llegar a ser como mi hermano. Mi hermano es como una meta para mí, como llegar a sus calificaciones. Aquí podemos ver una autocreencia muy clara de no poder. Esa sensación de no poder y que ya lo ha vivido en varias ocasiones y actúa en base a ello. La siguiente, por favor. Respecto al autoconcepto, como ya les mencioné, este es un constructo dinámico, pero probablemente, debido a lo que hemos vivido post-pandemia, este está en construcción, posiblemente debido a carencia de palabras descriptoras externas. Realmente los estudiantes me mencionaban, no sé cómo describirme, no sé, realmente nunca me había hecho esta pregunta. Me recuerda un poco a lo que mencionaba Paul Ricoeur sobre la importancia de no solo cuestionarte sobre tu identidad, sino esa reflexión detrás de todo esto. Y creo que en ese sentido queda claro que el autoconcepto, como me mencionó Víctor, tenemos un autoconcepto en los estudiantes herido, que debido a la falta de descriptores externos, no se está estructurando como debemos. La escuela no ha sido ese espejo, como yo les mencionaba, que regresa esas frases, esos descriptores que permitan al estudiante mirarse de una manera positiva. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente diapositiva nos habla de algo que me asustó, pero que también generó muchísima reflexión en mí. La escuela para los estudiantes es miedo y estrés. La escuela realmente es percibida como un espacio para desarrollarse, para lograr algo, como un escalón más. Sin embargo, no se asocia con el gozo o la alegría, sino con el estrés y el miedo. Como ya les mencionaba, la autopercepción y el autoconcepto tienen muchísimo que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, aquí se evidencia ese dato tan interesante de que el estudiante se relaciona de una manera negativa con la escuela. No se promueve un aspecto relacional positivo donde ambos se retribuyan, sino que existe esa percepción de todo el tiempo sentir miedo y estrés. Y creo que con esto me gustaría cerrar este espacio de la participación respondiendo a la pregunta que mencionabas, Víctor. ¿Se puede educar al que no se conoce? Yo considero que no. No podemos ser esos espejos si no conocemos o reconocemos a nuestros estudiantes, si no captamos esas dimensiones que no solo son aspectos cognitivos o académicos, sino que hay toda una complejidad detrás de cada uno de nuestros alumnos. Entonces, este es lo que yo puedo aportar a este conversatorio. Me gustaría escuchar mucho qué opinan al respecto y cierro mi participación en este sentido. Pues gracias, Dinora. Ese es el primer platillo de esta sesión. Es el primer momento. Y con eso esperamos haber dejado ya una huella, dejado una reflexión respecto del tema de la autopercepción. Yo soy
una calificación. Yo soy una nota. Yo soy el miedo, o tengo miedo, ¿no? Si esos son si es la autopercepción del estudiante de sí mismo, evidentemente que habrá pocas posibilidades para que el chico pueda avanzar, ¿no? Es decir, construirse como ser humano, ¿no? Agotar su plenitud, ¿no? Como tal. Bueno, en ese sentido vamos a avanzar a otro segundo platillo muy rico que va a abordar la maestra Zuleima Pérez Ceja, que el título es Los estados emocionales en los adolescentes. Ojo, no estoy diciendo que va a hablar de las emociones de los adolescentes, no, sino los estados emocionales. Váyanse preguntando la diferencia entre una emoción y un estado emocional. Eso lo va a abordar Zule, pero el tema es muy interesante. Bueno, Zuleima, con cariño, Zule. Ella es licenciada en psicología también por la UDG. Ha tomado también 3 diplomados, al igual que Dinora, ¿no? No los leo para ser más ágil. Y también es estudiante del último cuatrimestre de esta maestría del ICIDE, en Ciencias de la Educación, ¿no? Fue psicóloga y del DIF en Mazamitla, y es docente actualmente de secundarias en el tema de la formación cívica y ética y tutora en educación socioemocional. Actualmente está comisionada a la coordinación académica de la Escuela Secundaria Mixta número 19. Con ustedes, Zuleima. Va a ser muy grato escucharla. Muchas gracias, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y poder coincidir este día aquí con todos ustedes, hablando precisamente de estas situaciones en las que nos preocupan, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes de secundaria principalmente? Pues bien, como dijo el doctor Víctor, yo les voy a hablar un poquito sobre los estados emocionales en adolescentes de secundaria. Y pues sí, también iniciamos con esta pregunta. ¿Podemos educar realmente a quien no conocemos? Hay que reflexionar realmente esta pregunta y darnos cuenta desde nuestra labor docente, directiva o en el área en el que nos desarrollemos, si realmente podemos educar a alguien que no conocemos. Y a partir de esta pregunta, pues me surgen muchas más, ¿no? Yo me hago muchas preguntas en ocasiones. A partir de la pregunta que nos generó Víctor, me hago otras preguntas como esta. ¿Es importante realmente conocer a mis estudiantes o no tiene caso conocerlos? Me contrataron como docente, pues yo voy y imparto clases, ¿no? Para educarlos, ¿es conveniente realmente conocer sus gustos, sus intereses, sus pasatiempos, o por otro lado, sus problemáticas, limitaciones o preocupaciones? ¿Será realmente importante para educarlos? Por otro lado, también, ya en lo individual, ¿qué tan bien conozco yo a mis estudiantes? ¿Realmente conozco a los 50, 60, 100, 200, hasta 300, 400 alumnos que tengo? A lo mejor ahí ya se extiende un poquito la respuesta a no, ¿verdad? Pues es complicado conocer realmente a tantos alumnos y más como maestros de secundaria que vamos corriendo de un lado a otro. ¿Pero realmente es importante o será suficiente para educarlos? Y pues bueno, entra esta otra pregunta, ¿no? Que ya va más orientada al área de investigación que estoy realizando. ¿Y qué pasa con las emociones o los estados emocionales de nuestros adolescentes? ¿Son importantes para su educación? ¿Es importante saber cómo están emocionalmente los jóvenes para educarlos o para saber si realmente están siendo educados o para saber si realmente están aprendiendo? ¿Cuáles son las experiencias que tienen ellos con mayor frecuencia y qué causan esas experiencias emocionales? Y entre muchas otras, ¿no? Surgen un sinfín de preguntas a todo esto. Y es aquí precisamente donde, como comenta Víctor, vamos a entrar a esta diferenciación de, pues, qué es una emoción, qué es un estado emocional y cuáles son las situaciones o experiencias emocionales. En un primer punto, pues de manera muy general, porque hablando de emociones hay varios autores que la definen como tal, dependiendo el área en la que se desarrollen y desde el enfoque que le estén dando, pero de manera muy general y concreta podemos decir que las emociones son reacciones subjetivas de la experiencia, subjetivas porque cada individuo le es diferente.
No es lo mismo como yo interpreto una emoción o vivo una emoción a como cada uno de ustedes la experimenta. Una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o una perturbación que predispone a la acción. Es decir, pues bueno, es una reacción a nivel química en el cerebro con diferentes áreas en las que se ven involucradas y a partir de ahí pues se va relacionando y se va convirtiendo tanto en algo cognitivo como en algo comportamental, ¿no? Por su lado, bueno, también se dice que las emociones son más reducidas en el tiempo, pueden experimentarse a través de minutos, de horas o como mucho, pues días. Y en cambio, pues los estados emocionales son más duraderos en el tiempo. Se pueden experimentar días, semanas, incluso meses. Entonces, la emoción es como más momentánea y los estados emocionales son más extensos o duraderos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los estados depresivos. Ya es una situación que en el tiempo pues se van forjando y que de alguna otra manera va complicando las situaciones en el ser humano. O, por ejemplo, el estrés, ¿no? Que es muy constante, que ya se vuelve un estado estresante. Asimismo, los estados de ánimo, los estados emocionales tienen que ver con esta parte de los estados de ánimo y a su vez estos tienen que ver con las experiencias y situaciones de vida, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, que son las situaciones y experiencias emocionales, las cuales tienen que ver con esas condiciones de la existencia humana, con lo vivido, con lo experimentado, que desencadenan como tal esos estados emocionales, ¿no? Entonces, es decir, pues la soledad, la tristeza o la depresión en un niño puede ser desencadenado a raíz de que a lo mejor vive solo, pasa mucho tiempo solo, no tiene amigos, convive con muy pocas personas, el padre está ausente o papás murieron y viven con los abuelitos, la mamá trabaja todo el día, sale de la escuela y ya está solo completamente en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos bastantes situaciones o experiencias por las cuales pasan nuestros adolescentes y eso hace que desencadenen estados emocionales. Y bueno, pues problemas emocionales en los adolescentes existen. Esto no podemos dejarlo de lado, no podemos hacernos como que no vemos porque sabemos que hay problemáticas latentes allá afuera. De acuerdo con la UNICEF, por ejemplo, menciona que demasiados niños y jóvenes, tanto pobres como ricos, en todos los rincones del mundo están experimentando enfermedades mentales. Esto a raíz de las experiencias emocionales y la situación emocional que están viviendo nuestros chicos. Y pues sabemos que a raíz de la pandemia, pues se fueron detonando todo esto. Entonces, lamentablemente, no es una situación aislada, ¿no? No es una situación nada más de nuestro contexto. Aquí lo comenta, es algo realmente global. Es algo en lo cual deberíamos de poner un poquito más de atención. No nada más pasa en Jalisco, no nada más pasa en México, no nada más pasa en nuestro contexto. Tenemos muchos adolescentes que están pasando por situaciones muy complejas. Aquí mismo menciona la UNICEF que más del 20% de nuestros adolescentes en todo el mundo sufren algún trastorno mental. 8 de cada 10 adolescentes pasan angustia, depresión, ansiedad, entre otros, pero no buscan o no saben dónde buscar esa atención psicológica, ¿no? No saben hacia quién dirigirse o cómo buscar ayuda de alguna manera, ¿no? Que lo más común es que ellos busquen entre sus pares, ¿no? Mi amigo, mi conocido, redes sociales, páginas de internet, pero lamentablemente no todos llegan a especialistas o a manos de especialistas. Y pues maestros, esto es una realidad. La mayoría de nuestros alumnos están sufriendo de diferente manera, sufriendo de diferentes contextos, pero lamentablemente todos están pasando por situaciones muy, muy complejas, a las cuales deberíamos de poner un poquito de atención. Y pues como les comento, esta es nuestra realidad. Nuestros jóvenes también experimentan emociones y experiencias desagradables. En este caso, yo estoy trabajando con casos extremos, donde por un lado están los adolescentes o los jóvenes que tienen buenas calificaciones, tienen buen desempeño académico, etcétera, y en el otro extremo están alumnos que se han derivado al gabinete psicopedagógico por alguna situación emocional, ¿no? Alguna situación en la cual se ha desequilibrado emocionalmente. En este caso les voy a presentar el caso de KGT. Es una niña, una adolescente de primer año, derivada precisamente al gabinete psicopedagógico, principalmente por ansiedad. Ella, pues bueno, vive con su abuelita paterna y su papá.
sus padres están separados hace 7 meses. Comenta que lamentablemente no se lleva muy bien con la abuelita porque la regaña mucho. Lamentablemente no ve a su mamá hasta el fin de semana, a papá solamente lo ve hasta las 9 de la noche antes de dormir, porque también trabaja todo el día. Abuelita también tiene un negocio, pero de alguna otra manera convive más con ella, pero comenta que no se lleva muy bien por ello, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma ella menciona que la regaña mucho. Entre sus expresiones, al preguntarle, por ejemplo, cómo describiría a su familia, ella comenta bien, pero las otras veces son puras peleas entre mi mamá y mi papá. Es que mi mamá y mi papá siempre se pelean por mí, siempre pelean por dinero o algo así. ¿De cuánto tiempo me voy con ellos? Aquí es un dato muy importante. Lamentablemente los padres no logran conceptualizar este punto de decir hasta dónde realmente estoy impactando con mi comportamiento y mi lenguaje a mis hijos. A lo mejor no le dicen directamente es tu culpa, pero indirectamente ella se siente que tiene la responsabilidad, se pelean por mí, por cuánto tiempo estoy con ellos, quién me da dinero, quién no me da dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ella se atribuye de alguna otra forma estas situaciones. Aquí es donde empezamos a identificar algunas emociones que no van a ser agradables para ella. Y sobre todo, pues, estados emocionales, porque esto ya, por ejemplo, lleva 7 meses de que papás se separaron y aún siguen peleando. Ella refiere también que las emociones que más siente regularmente es aburrimiento, soledad, inseguridad, estrés y enojo. Regularmente se habla de emociones negativas y positivas. Yo la verdad me atrevo a decir que hay emociones agradables y desagradables. ¿Por qué? Porque todas las emociones son adaptativas. Yo no puedo o no me atrevo a decir que hay emociones negativas y positivas. Hay emociones agradables y desagradables. Lamentablemente, esta chica pues está padeciendo emociones más desagradables, ¿no? Que la ha llevado a tener esos estados emocionales durante el tiempo, lamentablemente no a su favor. En ocasiones, pues ya experimenta síntomas físicos como dolor de estómago, sudoración y temblor en las manos, dificultades para respirar, así como taquicardias. Otro punto que comenta la chica es que solamente tiene una amiga. En casa no puede expresar sus emociones, no se siente con la confianza para expresarle ni a sus papás ni a su abuelita cómo se siente. Regularmente, cuando ella se siente sola, dice que no se lo dice a nadie, que sus papás no lo saben y su abuelita tampoco. Si acaso, a la que tiene un poquito más de confianza es a su amiga, solamente tiene una amiga. Y esa amiga la ve en la escuela y solamente en el receso porque no va en su salón. Entonces, son 20 minutos al día que la ve, cuando la ve, coinciden, porque es muy raro que realmente coincidan fuera de la escuela. Entonces, esa chica es la única amiga que tiene y dice que algo que le causa la sensación de soledad es no tener amigos, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ir identificando que la única red que ella considera como sólida es su amiga. La pregunta aquí sería, ¿qué pasaría si esa amiga por alguna razón se va? ¿Qué pasaría con esta chica? ¿Qué sensaciones, qué emociones, qué estados emocionales va a ir creando esa niña para llegar a realmente estar en riesgo, ¿no? Entonces ahí es donde pudiéramos entrar como un foco de alarma. Otras cosas es que, por ejemplo, aquí hablamos un poquito también de lo que mi compañera Dinora hablaba, esas autocreencias a partir de lo que el otro expresa, ¿no? Algo positivo que identifica en la escuela es que los maestros a veces la felicitan porque dicen que estoy avanzando más en que el otro trimestre. Entonces, algo significativo para ella es que mis maestros me digan que voy bien, que estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque en casa esto no sucede. No hay quien le diga, vas bien, síguete esforzando, échale ganas, reconozco tu esfuerzo. No hay quien se lo diga, porque papás se pelean o están ausentes todo el día, a mamá nada más la ve el fin de semana y abuelita la regaña constantemente. Entonces, eso que le toca vivir a esta chica, pues es algo importante, ¿no? Y que desde nuestro papel debemos identificar qué nos toca o qué tan importante es lo que nosotros le decimos al otro, al niño, en lugar de eres un burro, no sirves para nada, eres el más indisciplinado, etcétera, etcétera, ¿no? Las etiquetas que les vamos poniendo a los chicos lamentablemente les impactan muchísimo. Entonces tenemos que ir cambiando esa estructura para ir identificándolo. Si queremos apoyar, ir identificándolo a lo positivo y no nada más quedarnos con lo que los chicos, porque esto también les va a generar estados emocionales displacenteros. Comenta también que en casa la regañan cuando expresa la felicidad, que porque hace mucho alboroto y le dicen que se calle. Es decir, ni siquiera la felicidad puedes expresarla en casa
¿Por qué? Porque para los otros es muy exagerado como tú lo expresas. Entonces no es correcto, cállate mejor porque haces mucho alboroto. Entonces la chica se va interiorizando eso, que no puede en su momento expresarlo, y va creando otros estados emocionales. Y bueno, a lo que refiere también mucho es que en casa pues gritan demasiado, por lo tanto pues siente que no hay apoyo en casa, no hay apoyo de sus padres, de su abuelita, y que es algo que le complica mucho en el día a día. Y así como este caso, pues hay otros, ¿no? No voy a hablar de todos, pero sí de manera muy general. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta otra chica, que papá está en un centro de rehabilitación, su mamá trabaja, sus hermanos trabajan, y bueno, algo que la pone triste durante algún tiempo es cuando hay discusiones entre mis hermanos, o algo así, comenta, ¿no? El ir a la escuela le gusta porque aprende cosas nuevas y sirve que me distraigo de todo lo que tengo en casa. Eso es algo muy importante, maestros, porque lamentablemente o afortunadamente para otros, el espacio escolar es el único espacio en que nuestros chicos en ocasiones se sienten seguros. Entonces, desde ahí tenemos que fomentar este acceso para que los chicos lleguen a la escuela y se sientan realmente seguros y no lleguen a sentirse como atacados, criticados o juzgados de nuevo. A pesar de los problemas que tienen en casa, ¿por qué no fomentar un espacio donde los chicos realmente puedan fomentarse y puedan sentirse seguros, ¿no? Porque para muchos es un lugar de escape, las escuelas. Y bueno, comenta que pues casi no vive momentos agradables en casa. Papá está en un centro de rehabilitación, mamá preocupada por trabajar, hermanos trabajando. Otro problema que le acusan a esto es que la familia por parte de su papá les quieren quitar la casa porque dicen que pues no les pertenece, etcétera, ¿no? Entonces están como en esta incertidumbre. Y las emociones que más refiere sentir es tristeza y enojo. Y está este otro caso del chico G, donde, bueno, lamentablemente vivió violencia intrafamiliar por parte de papá. Comenta que el papá era muy agresivo, era drogadicto, me golpeaba a mí, a mi mamá y a mis hermanos. Entonces, esa situación ha generado en él, pues, bastantes emociones, estados emocionales, que, bueno, comenta que hace 2 años decidieron abandonarlo porque sucedió una situación muy complicada, golpeó a mamá muy fuerte, entonces deciden abandonar para irse a vivir a otro lado. Y le comenté, ok, entonces a partir de que se retiran de con papá, pues las cosas pueden mejorar, ¿no? Han ido mejor realmente, qué bueno que decidieron hacer, las cosas han ido mejor. Y me dijo, no, maestra, mi vida ha empeorado. Mi vida ha empeorado porque vino la depresión, ¿no? Es ahí donde después de este boom de violencia, al salirse de ahí, pues la cosa no se acaba. Emocionalmente pasó algo en ellos que hizo que el estado emocional que más se permanecía en este alumno fue la depresión. Entonces, ha sido diagnosticado a sus 15 años con depresión severa, ha estado medicado, ha estado yendo al psiquiatra, al psicólogo. Lamentablemente, no hay mucha adherencia al tratamiento por parte de la familia, y pues ha tenido intentos suicida, ideaciones suicidas, y está en este sub y baja, ¿no? En este sub y baja que tenemos que ver de qué manera podemos apoyarlo, ¿no? Y algo que comenta mucho es que pues recuerda a papá con mucho odio por todo lo sucedido. Entonces, eso hace que pues los estados emocionales de nuestros adolescentes sean cada vez más complejos, que así como la violencia intrafamiliar, unos la viven de otra manera, otros la viven de otra, ahí es donde entra la subjetividad de las emociones, ¿no? Esa parte social donde cada quien hemos aprendido a experimentar, manejar y expresar nuestras emociones de diferente manera. Y por último, para esta primera intervención, he observado también que a pesar de que nuestros chicos tienen diversas situaciones emocionales, experimentan diferentes situaciones y hay en ellos diferentes estados emocionales, pues también tienen una dificultad para identificar, nombrar y expresar algunas emociones, ¿no? Les cuesta trabajo expresar qué es la ansiedad, expresar qué es el miedo, qué es el amor. Entonces, algo que tienen claro a lo mejor es el enojo, la tristeza, la alegría. Hasta ahí. Es algo como que más latente en ellos, pero es otra parte que he identificado, es que les cuesta trabajo nombrar y expresar otras emociones. Entonces, para cerrar mi primera intervención, maestros, pues los invito a reflexionar esta pregunta, ¿no? Que nos hace Víctor al inicio. ¿Realmente podemos educar a quien no conocemos? ¿Cómo voy a educar a un chico que llega deprimido a la escuela, que llega con intento suicida? ¿Cómo voy a llegar a una chica desanimada, triste? ¿Cómo la voy a educar? ¿Cómo le hago para que realmente una persona deprimida, ansiosa o estresada va a llegar con toda la disposición de aprender?
¿Realmente va a llegar con esa iniciativa de, sí, maestro, usted dígame qué voy a hacer y trabajamos? No sé, ustedes contéstense si les ha pasado, si realmente han estado en estas situaciones y qué han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho realmente en este punto? Igual en el siguiente apartado vamos a hablar un poquito de qué realmente, qué puedo hacer, qué me corresponde, qué no me corresponde. Y pues dejo esta pregunta en el aire, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Zule. Pues ya tenemos una segunda intervención con datos más complejos. Yo solo a lo mejor agregaría datos, porque vamos, siempre en esos problemas o temas está como el debate entre la explicación sociológica o la explicación psicológica o un intento de explicación interdisciplinaria, digamos, ¿no? Por ejemplo, un dato. En ese momento, en América Latina, el 35% de las familias es monoparental femenina. O sea, viven solo con la mamá. Papá no está, se fue. Se fue o se largó, o lo largaron, quién sabe, pero no está el papá. Papá no aparece. Y de ese porcentaje, el 80% de las mamás trabajan. Y comúnmente trabajan tiempos largos, jornadas extendidas, ¿no? Otros dirán, digamos, que es el modelo neoliberal actual, el capitalismo tardío, el capitalismo actual rapaz que sobreexplota la mano de obra y que, bueno, está no solamente robando la plusvalía, diría Marx, o el valor o la capacidad de trabajo del otro, sino que además roba el tiempo para el afecto, roba el tiempo para el contacto, roba el tiempo para el espacio vinculante, que es una condición fundamental para que el niño, el adolescente, logre reconocerse, ¿no? Saberse, apreciarse. Y bueno, como decía Zule, que tenga un desarrollo emocional pues, equilibrado, ¿no? Bueno, el último trabajo que vamos a escuchar va a completar el escenario. Es el trabajo de Cristian Manuel Rico Camacho, cuyo tema es un tema nuevo, al menos para mí lo fue, espero que para ustedes también lo sea, y que alimente más la complejidad de la vida emocional de los adolescentes. Y él tituló su trabajo El sentido de vida de los estudiantes de secundaria. Ahorita vamos a entender qué significa eso y cuál es la importancia, y sobre todo entender cuáles son los niveles de malestar, digamos, el sentido de vida en adolescentes de secundarias. Bueno, Cristian es director actualmente de la Escuela Secundaria General número 122 en San Juan de los Lagos. Es maestro en ciencias, en ingenierías, en electrónica por la UDG. Ha trabajado como profesor en la preparatoria de San José del Valle y actualmente es estudiante también, como sus compañeras, del último semestre de esta maestría en Ciencias de la Educación del ICIDE. Con ustedes, Cristian, tomen nota, por favor, vayan tomando notas, preguntas, vayan tomando notas de lo que plantearon Dinora, Zule, tomen nota de lo que va a proponer Cristian y seguramente les cobrará sentido las aportaciones de cada uno y ahora creo que el planteamiento de Cristian va a completar, me parece, una explicación global, integral, digamos, de las problemáticas de las adolescencias. Entonces, Cristian, pues adelante, bienvenido. Ánimo. Maestro Cristian, ya estás como conductor, ya puedes activar tu audio. Gracias, gracias. Me desconecté de la red un momento y sucedió este percance, pero ya estoy aquí con ustedes. Gracias, primero agradecer al instituto, gracias a Víctor por darnos la oportunidad de participar.
Y gracias a todos compañeros que estamos aquí atendiendo este conversatorio. Pues hoy voy a compartir. Ujú. Bien, pues mi tema, voy a iniciar con otra pregunta. Es cómo educar a las adolescencias que carecen de sentido de vida. Pero antes tendríamos que revisar qué es sentido de vida. Entonces voy a hacer una pequeña y rápida definición. Primero, el sentido de vida es, de acuerdo a Víctor Frank es un psicólogo que funda la tercera corriente vienesa de psicología. Él es un sobreviviente a los campos de concentración y, bueno, él dice que el sentido de vida es lo que aporta significado a nuestra vida. Es el concepto más, parece muy simple. Y dice que es lo que le proporciona un soporte interno a la vida, ¿no? Y a través de este propósito o una función para llevar a cabo. En pocas palabras, el sentido de vida es lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene fuertes, parafraseándolo, ¿no? Lo que nos mantiene ahí de pie ante las adversidades. Eso lo va y en otra definición también, Frank dice que la motivación básica del ser humano es encontrar y es descubrir un porqué y un para qué vivir. Es decir, la motivación básica de los seres humanos es encontrar ese sentido de la vida. Ese es un existencialista, claro. Y la palabra aquí que quiero resaltar es la motivación. ¿Por qué? Porque en nuestro ámbito educativo, un problema básico es precisamente la motivación, al menos en nuestros alumnos. Y también de los docentes. Bueno, entonces con esas pequeñas definiciones sencillas del sentido de la vida, vamos a avanzar. ¿Por qué es importante conocer el sentido de la vida en el adolescente? O sea, ¿qué de relevancia tiene? Bueno, hay otros investigadores, Gottfried y Fossati, en una investigación que realizaron en el 2016, ellos encontraron que aquella persona que no ha descubierto el sentido para su vida, en un momento u otro va a experimentar un vacío en su existencia. Y más adelante, en otra investigación, García Alandete y otros, dicen que el vacío existencial los va a remitir a estados de ánimo. O sea, las personas que entran a un vacío existencial van a ser remitidos a un estado de ánimo como la apatía, el cansancio, la ilusión, la sensación de ser inútil, el fatalismo, desorientación existencial e inclusive ellos dicen que puede llevar hasta el suicidio. Ahora, estos trabajos de investigación, otros investigadores, Kraus, Rodríguez y Dixe, encontraron varios trabajos de investigación y observaron una correlación entre el vacío existencial y las ideaciones suicidas, entre el vacío existencial y las dependencias, toxicodependencias, que son adicciones, y también entre el vacío existencial y la depresión y la ansiedad. Por eso es importante, observando estos 3 puntos, es relevante entender el problema del vacío existencial en las adolescencias, que es principalmente cuando en esa etapa, cuando comienza una tormenta para los jóvenes y están más propensos a caer en un vacío existencial. Entonces, con esos 3 puntos quiero que pensemos que nos los llevemos. ¿Por qué la relevancia de conocer el sentido de la vida? Porque nos puede orillar y nos puede llevar a estos estados de ánimo. Y quiero que también vayan enlazando con los trabajos que comentó mi compañera hace unos momentos. Entonces, vamos a hablar un caso de secundaria. Voy a hablar un poco del contexto. Aquí están los puntos presentados en la pantalla. Bueno, la escuela es una escuela
de un turno, pero está ubicada en la periferia de una urbe, muy semejante a todas las escuelas que están ubicadas en las periferias, padres de clase trabajadora, dedicados al comercio informal o trabajando como obreros en grandes empresas con salarios bajos, lugares donde la pobreza y la facilidad para que los adolescentes obtengan un trabajo también les permite que interrumpan sus estudios. Muchos jóvenes, por estas dos causas, rápidamente dejan los estudios. También te encontramos en un porcentaje alto de familias desintegradas, reconstruidas, acceso fácil a las drogas, muy baratas, como todos tenemos conocimiento ya, y porcentaje también alto de estudiantes de secundaria que hacen uso de alcohol y las drogas. Y cuando digo alto, es alto. No lo voy a mencionar, pero es alto. Eso es lo que encontramos en esta secundaria. Y quiero mencionar que, bueno, es un contexto como ustedes pueden decir, este contexto está aquí, está acá, está acá. Está en las periferias, en las zonas periféricas de las urbes del estado de Jalisco. Se repite. Es un contexto muy semejante en todas las periferias. Y bueno, para conocer el sentido de la vida de los adolescentes que hicimos, bueno, se aplicó un test PIL, que traducido al español es propósito de vida. Es un instrumento diseñado por Crumbach y Maholi y se adaptó al contexto de la secundaria. Se tomó una muestra al azar de 138 estudiantes, que corresponde al 65% de la población, y se hizo un análisis para determinar la confianza de los resultados. Dicen que mientras más fórmulas tenga un libro, menos vende, entonces solo voy a dejar la fórmula ahí. Este estudio nos arrojó un nivel de confianza del 98%. Es un nivel de confianza altísimo. Ya del 90 ya es alto. Entonces, con este nivel de confianza podemos generalizar o pensar en generalizar estos resultados a toda la población de los alumnos de esta secundaria. Y probablemente por los contextos semejantes y similares, podemos también generalizarlo a escuelas secundarias ubicadas en zonas periféricas a las urbes en el estado de Jalisco. ¿Y qué encontramos? Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que el 20% de la población manifiestan que su existencia personal carece de sentido o propósito, con sus consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden tener? Que manifiesten que su existencia personal carece de sentido o propósito. De acuerdo con lo que acabamos, con las definiciones que mencionamos al inicio, el vacío carecer de sentido y propósito los va a llevar a un vacío existencial. Ese vacío existencial los va a llevar a estados de ánimo o estados, a lo mejor, estados de ánimo que se caracterizan por apatía, cansancio, falta de ilusión, fatalismos, inclusive los puede llevar al suicidio, ¿no? Entonces, claramente para los que somos docentes, estos estados de ánimo tienen un efecto directo sobre el rendimiento académico de los muchachos y un efecto directo sobre la deserción escolar y sobre la motivación misma, ¿no? Para que ellos puedan vivir su presente. Bueno. ¿Qué otro encontramos? Esto también nos dice que existe entre ellos de acuerdo a lo Krauss, lo que vimos al principio, puede existir, o más bien existe una correlación directa entre este vacío existencial de estos chicos a tener ideaciones suicidas o adicciones, problemas de depresión y ansiedad. Y estamos hablando de un 20% de la escuela. Si abrimos un poco y generalizamos un poco a escuelas más grandes, escuelas de 1000 alumnos, diríamos un 20% tienen 200 alumnos con problemas, ¿no? Es algo que debemos analizar. Otro punto que encontramos es que el 25%, o sea, la cuarta parte de la población estudiantil, dicen que su vida está vacía y que está llena de desesperaciones. ¿No?
Y una quinta parte, el 20% nos manifestó que si ellos murieran el día de hoy, a ellos les parecería que su vida ha sido una completa basura. Imaginen o vean el impacto, la percepción que el niño tiene sobre sí mismo al decir o sentirse como una completa basura. También encontramos que el 20% al pensar en su propia vida se preguntan pues, ¿por qué están existiendo? ¿No? Una pregunta que antes los adolescentes se hacían a los 18, 19 años, se lo están haciendo a edades muy tempranas. Y el 23% también manifestó que si ellos pudieran elegir, ellos nunca habrían nacido. Estamos hablando de otra. ¿Por qué el muchacho no prefiere nunca haber nacido? Entonces, aquí podemos mencionar que la situación, él no acepta la situación en la que está viviendo, o ha vivido una situación de sufrimiento o de dolor, tal vez semejante a lo que mencionó la compañera hace un momento. Y el último, un dato último que quiero compartirles es que el 15% de la población manifestaron que ellos consideran el suicidio seriamente como una salida a su situación. ¿Cuál situación? Eso no lo explicaron, pero para ellos es una opción, es una opción. Ahora, si cruzamos este resultado, estas ideas de ideaciones suicidas con los resultados de arriba, una vida en vacío existencial, una vida en desesperación o con una percepción de sí mismos negativa, pues tenemos ahí un cultivo o tenemos una bomba de tiempo. Y bueno, esos son los resultados que encontramos y que nos hacen pensar, ¿no? Porque todavía no. Hay que ser resultados para reflexionar porque son resultados que podríamos generalizar a diferentes áreas. Y podríamos pensar que es solo por el contexto, pero como lo escucharon hace un momento, hay un proceso de investigación en otra secundaria con diferentes contextos y los resultados son muy semejantes, ¿no? Entonces, hasta aquí, Víctor, compañeros, hasta aquí mi primera parte de intervención. A lo mejor fui muy rápido. No, bien, muy bien. Oye, por favor, Cristian, ¿pudieras dejarnos esta última lámina un poquito más y más grande? No sé cómo hacerla más grande. A ver, Juan Carlos, ¿cómo lo haría? Hola, ¿me usted? Sí, lo que quiero es que ver si podemos ver todos más grande esta lámina. Tal vez en la parte de abajo nos permita hacer algún zoom. En la parte inferior izquierda. A ver si tiene ahí zoom en uno de esos dos. No, de la izquierda. Nunca le he calado en PowerPoint, se puede hacerse algún zoom. Bueno, si gusta, o si no, si la dejamos solamente para cerrar esta primera parte. Yo solo quisiera enfatizar, ¿no? Vamos, estos resultados, que ya como explicó Cristian, se aplicó una muestra muy significativa de alumnos, más del 60% de alumnos aplicó esta muestra, y los que saben de estadística y metodología de investigación cuantitativa saben que cuando son muestras muy grandes, y que son además al azar, son aleatorios, entonces los resultados se infieren no para la muestra, sino para toda la población, para toda la escuela. Y como decía Cristian, es probable que estos resultados sean análogos o pueden encontrarse en escuelas secundarias de nuestras periferias urbanas. Yo quiero destacar dos, tres datos, ¿no? Tal vez dos ideas centrales, ¿no? Es más, las últimas dos afirmaciones, ¿no? Casi el 25%
dicen que si pudieran elegir, nunca hubieran nacido. Es decir, si he sabido lo que iba a vivir, hubiera decidido no nacer. 1 de cada 4 alumnos. Y el 15% es el porcentaje de la ideación suicida. En la sesión pasada abordamos que la ideación suicida puede ser baja, media o alta. Y esta es una manifestación alta. Manifiestan que consideran el suicidio seriamente como una salida a su situación. ¿Cuál situación? Pues la de la pobreza, la de la exclusión, la de estar viviendo en condiciones de miseria, ¿no? La de estar seguramente viviendo en condiciones de soledad, seguramente, etcétera. Pero bueno, en fin, cerramos ya la lámina, Cristian, ya la cerramos la presentación. Pero bueno, espero que con estas 3 ideas de diferente orden nos permita tener una comprensión más o menos clara de la complejidad de lo que viven los adolescentes, ¿no? De lo que se han dicho en otras investigaciones. Esto no es algo que no se conozca por otros estudios, se corrobora, pues, digamos, lo que se afirma por otros, de que efectivamente vivir la adolescencia del siglo XXI es algo muy complicado. Les tocó vivir a los chavos una etapa muy difícil, distinta a la nuestra. Los que estamos en mi generación, o a mi edad, entre los 50 años para arriba, para no decir cuántos tengo, todos sabemos que tenemos la vida hecha. Los chicos no tienen la vida hecha. Tienen futuros muy inciertos, muy complicados. Y la última idea, ya para cerrar esta parte, enfatizar de que los estados emocionales se constituyen en virtud de las situaciones de vida a las que viven. Es decir, no son invenciones subjetivas simplemente por sus creencias personales. Es el modo como transitan la existencia en una relación precaria, seguramente con los otros o con las otras, que les lleva finalmente a construir una autopercepción, digamos, muy baja, un autoconcepto negativo, muy bajas autoestimas. Ya para acabar a molar, los datos que nos aporta Cristian, nos dice pues que efectivamente hay una problemática muy seria, muy compleja, muy complicada, que está ocurriendo en las secundarias. Y la pregunta podría ser, bueno, ¿y qué? ¿A mí qué me toca hacer? ¿O qué se podría hacer? Sobre este tema, cuando se abordan esos temas, surge todo un debate entre los profesores, de que no me tocas, que sí me toca, que yo soy maestro de matemáticas, que la normal me formó para enseñar ciencias y que no me interesa lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, los datos que aportan Dinora, Zule, Cristian nos interpelan, ¿no? Nos plantean una problemática ahí. Es decir, ¿qué pasaría? El ejemplo que colocaba Zulma, ¿no? De una niña que solo cuenta con una amiga. No cuenta con los papás, no cuenta con la abuelita. La abuelita y ella no se entienden, sino a gritos. El papá no vive todo el día con ella. Cuenta con la amiga. La pregunta que Zulma te plantea es, ¿y qué pasaría si esta niña deja de ser su amiga? ¿Sería posible una vida en completa soledad? ¿Es viable la soledad? ¿Es una condición de existencia posible en las adolescencias? Pero la pregunta podría ser también, ¿cuántos otros niños y niñas viven situaciones análogas a lo que plantea Zulma, a lo que nos propone Dinora, o a los porcentajes que nos propone
Cristian respecto de la enorme cantidad de alumnos que piensan que si hubieran sabido lo que iban a vivir, hubieran decidido no nacer. En fin, vamos a pasar así, aunque sea brevemente, por favor, tomen sus preguntas, coméntenos, hagan comentarios en el chat del grupo, qué piensan de lo dicho, qué les suena, qué les dice, qué les duele, o qué no nos duele, ¿no? O qué réplica nos harían, ¿no?, a estas investigaciones, etcétera, ¿no? Y vamos a pasar brevemente, para que luego le demos tiempo a sus intervenciones, a la parte de, en ese escenario tan tétrico, tan lleno de posibles desesperanzas, la pregunta es, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la utopía posible? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué recomiendan ustedes a los escuchantes, a la comunidad educativa en este escenario, ¿no? Vamos a seguir, si gustan, con la misma lógica de la etapa anterior. Primero Dinora, luego Zulma y luego Cristian. Unos 5 minutos, cada uno más o menos, para dar tiempo luego al final a la intervención del público, por favor. Adelante, Dinora. Gracias, doctor Víctor. Bueno, retomando esa idea de qué hacer, creo que es muy importante no solo quedarnos con los aspectos negativos, sino también proponer y identificar elementos de cambio. En este sentido, creo que una pregunta que me hacían me parece muy relevante, que es que si consideramos que el modelo educativo propiamente de secundaria es obsoleto. Yo lo que creo es que no es solo el modelo educativo, sino que realmente tenemos que promover un cambio de paradigma. O sea, no solo centrarnos en el aspecto académico, como si los chicos solo fueran a la escuela a estudiar. La realidad es que los chicos van a la escuela a muchas cosas. Van a estudiar, pero también van a relacionarse e inclusive van a reconocerse, que es lo que me pareció algo muy importante. A través de los demás podemos cambiar esa mirada y creo que si tal vez el hogar propiamente no está siendo ese espacio que da esos descriptores, esas palabras de aliento, la escuela sí puede serlo. Nosotros podemos promover mediante ambientes de aprendizaje que consideren estas dimensiones, el que este chico reestructure quién es, que es algo muy relevante. Es ese cambio de perspectiva, de que si tal vez en su vida por mucho tiempo le han dicho que no puede, en la escuela se le diga que sí y que tiene muchas cosas que aportar. Entonces, creo que no es solo el modelo, sino es romper con ese paradigma centrado simplemente en lo cognitivo. Creo que podemos abonar más desde esa idea de un verdadero humanismo. Y pues bueno, también me hacían otra pregunta muy interesante, que es, ¿a qué se asociaba el miedo y el estrés? Los chicos me mencionaron que el miedo y el estrés se asocian propiamente a las expectativas que tienen los demás sobre ellos, las expectativas que tienen sus papás y sus maestros, el miedo a decepcionar a los demás. Y también, como ya lo mencionó Víctor, que lo resumió muy bien, cómo nos apropiamos de esa calificación, de decir yo soy un 10, yo soy un 9, yo soy un 7, y las implicaciones emocionales de asumir esa etiqueta. Por ejemplo, para los chicos de 10 es muchísima la presión de mantenerse, de decir no quiero decepcionar a mis padres si bajo. En cambio, con los chicos que tienen otro tipo de calificaciones, cambia la perspectiva a querer aumentar. Entonces, para mí es alarmante que la única etiqueta que está ofreciendo la escuela es esa, la calificación numérica, siendo que deberíamos de pugnar por ser realmente ese espejo que dé otro tipo de descriptores, que realmente conozcamos a nuestros estudiantes
y que podamos decir, mira, tal vez no eres tan bueno en matemáticas, pero tienes todas estas habilidades, esta perspectiva de reconocer a nuestros estudiantes. Y pues bueno, considero que eso es algo de mucha importancia. Si logramos eso, estaríamos creando una escuela diferente. Te agradezco, Víctor, por el espacio. Al contrario, a ti, Dinora, muchas gracias. Como siempre, muy clara y muy consistente. Felicidades. Gracias. Zuleima. Adelante, Zule. Claro, muchas gracias. Pues bien, pues bueno, estamos en esta otra parte, ¿no? No está todo perdido, no podemos nada más quedarnos con, híjole, pues sí están sufriendo mis estudiantes, sí están pasando por situaciones muy complejas, sí es cierto que no son un número, sí es cierto que hay ideaciones suicidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como comenta el doctor Víctor, pues siempre hay una luz al final del camino, ¿no? Debemos de identificar algo alentador que podemos hacer, ¿no? Y que a lo mejor no nos toca resolver todo, pero sí podemos hacer un poquito. Bueno, igual como siempre, yo hay mis preguntas, ¿verdad? Pero de qué hacer, me surgen más preguntas, ¿no? Que me he topado con ellas en mi día a día. Pues, ¿qué provocan estas distintas emociones en los estudiantes? ¿Realmente les generan ese malestar en el día a día? ¿Realmente, pues, los limitan en muchos aspectos? ¿O qué es lo que provocan realmente esas distintas emociones? Yo como docente sé de qué manera apoyarlos y realmente hasta dónde me corresponde, que es lo que ya comentaba el doctor Víctor, ¿no? Entonces hay múltiples opiniones al respecto, ¿no? En los cuales me he topado con ello. Es preferible no conocer realmente las problemáticas de mis alumnos para no involucrarme y evitarme problemas a mí. Me he topado con esta idea y me es muy lamentable, ¿no? He escuchado compañeros que dicen, ¿sabes qué? No le muevas. ¿Sabes qué? Ni investigues. ¿Sabes qué? Mejor que ni te cuente. Cuando van a empezar, mejor vete de ahí. No te involucres. ¿Por qué? Porque ahí están primero ellos, ¿no? Es decir, tú cuídate, tú cúbrete, no, realmente no te involucres porque te va a tocar hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que cambiar un poquito la perspectiva, como dice mi compañera Dinora, el ser más humanos, el realmente entrarle. Si ya estamos aquí, pues sí soy el maestro de matemáticas, sí soy el maestro de ciencias, pero estás trabajando con personitas, estás trabajando con seres humanos, entonces desde ahí no te puedes preguntar si le entras o no le entras. Desde esa parte humana pues les dejo la respuesta, por eso les digo, hay muchas opiniones al respecto, muchas, así como yo le entro, yo sí me preocupo por mis estudiantes y otros que también y se respetan, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor no me involucro, no quiero salir perjudicada yo, ¿no? Entonces, pues desde ahí está esta parte de qué hacer y hasta dónde nos corresponde. ¿Realmente nos preocupan nuestros estudiantes o son un número más? ¿No? ¿Es Juanito Pérez o es el número 25 de la lista? ¿Es otro alumnito o es un alumno más en el cual hay violencia en casa, está pasando por drogadicción en casa, es un número más, una estadística, está pasando por un divorcio? ¿Realmente quiénes son nuestros alumnos ante nosotros? ¿No? Entonces, desde ahí también hay que preguntarnos todo esto. Si vamos más por la parte de me preocupan y quiero saber cómo apoyarlos, y no nada más vengo y les digo, aprende matemáticas, aprende ciencias, etcétera, o son un número más, ¿no? En la estadística social. Entonces, desde ahí es donde hay que analizar realmente nosotros como docentes hasta dónde nos queremos involucrar. Es cierto, nosotros decidimos hasta dónde involucrarnos, pero de que nos toca hacer algo, definitivamente. Y es aquí donde, pues, ¿qué podemos hacer, no? Al conocer realmente las emociones y las experiencias emocionales que pasan nuestros adolescentes, no podemos quedarnos nada más con que, sí, Juanito está pasando por violencia intrafamiliar, pobrecito. Sí, Pedrito está pasando por una crisis existencial, depresión, pues ni modo, mándalo al psicólogo. No, o sea, no nada más quedamos hasta ahí, tenemos que ver de qué manera podemos involucrarnos un poquito más en conocerlos, el conocer toda esta parte de ellos, las emociones, las experiencias emocionales de nuestros estudiantes, nos ayuda a tener esa parte humana,
con ellos, al conocerlos, al entenderlos y saber cómo apoyarlos. Es cierto, coincido, no puedo conocer a mis 500 alumnos, me va a dar la vida ahí, ¿no? O sea, o doy clases o le pregunto cómo estás. No, no, más bien hay que enfocarnos en esos puntos rojos, en esas personitas que nos llaman un poquito más la atención. Y desde ahí, ¿sabes qué? Pues vemos de qué manera apoyarnos, ¿no? No voy a poder resolver la vida, eso es cierto, no podemos realmente evitar los problemas o solucionar todos los problemas de nuestros estudiantes. No podemos, es humanamente imposible, pero creo que hay ciertas cosas que sí podemos hacer. Sí puedo atenderlos, sí puedo acompañar en su proceso, sí puedo estar ahí simplemente para escucharlo, tal vez, ¿no? A lo mejor lo único que necesita este chico es que alguien lo escuche, que alguien lo entienda, que alguien lo comprenda y que alguien lo oriente para saber qué hacer. Entonces, pues sí, yo me formé como maestro, me formé como otra especialidad, no soy psicólogo, yo no puedo ayudar a mis alumnos o a todos mis alumnos, pero sí puedes escucharlos, sí puedes darle un poquito de afecto y sí puedes de alguna manera aceptarlos, ¿no? Porque son una persona más con problemas como todo mundo, entonces tenemos que verlos desde ahí. No puedo verlo como el número 25 de la lista, no puedo verlo como una estadística más en violencia intrafamiliar. Tengo que verlo desde esta parte humana, porque trabajamos con seres humanos. Y pues es cierto, no somos psicólogos, por lo tanto, tenemos la facultad de derivarlos. A lo mejor el chico nada más basta con que lo escuches y realmente literal le des una palmadita en la espalda. Tal vez muchos con eso basta, con que lo escuche, con que se sienta realmente aceptados dentro del contexto escolar. Pero algunos otros pues sí van a necesitar este apoyo extra para que un especialista trabaje con ellos, ¿no? Entonces, pues derivarlo. Si ves que a lo mejor la situación está muy compleja, tu escuela tiene gabinete psicopedagógico, o si no, pues contactar especialistas que tengan como un directorio en la escuela. ¿Sabes qué? Aquí no tenemos gabinete, pero tenemos estas instituciones, tenemos esos especialistas donde pueden llevar a este chico para que pueda trabajar esas emociones, pueda trabajar esos estados emocionales, perdón, que como tal no van a resolver el problema de violencia o drogadicción en su casa, pero sí les van a ayudar a saber cómo enfrentar esa crisis y saber cómo manejar esos estados emocionales. Y pues bueno, pues nos toca trabajar desde la parte multidisciplinaria, cada quien desde su parte, desde su área, entrarle un poquito, pero sobre todo con compromiso y con responsabilidad, porque si no, todo le queremos dejar al gobierno, todo lo queremos dejar a la familia y pues no es así. Hay una corresponsabilidad institucional. Y pues dentro de las que yo identifico pueden ser en una primera instancia el gobierno y la Secretaría de Educación, ¿no? Con políticas públicas, con proyectos realmente de manera global, donde abonemos un poquito más esta parte de lo socioemocional, ¿no? Como comentaba en la pregunta que decía Nadinora sobre el currículum y los programas de estudio, pues entrarle ahí. Ya empezamos con un pequeño punto donde la parte socioemocional, ¿no? Pero que sea como muy estructurada esa parte dentro del currículum, que realmente establezca puntos en concreto de cómo llegar y trabajar con los estudiantes en casos particulares, ¿no? O de manera muy general, cómo educarlos en la emoción, porque lamentablemente en casa no nos educan en la emoción. En la escuela apenas está en pañales realmente esta parte de la educación socioemocional, ¿no? Entonces, con políticas públicas, pero realmente que haya un compromiso, una preocupación real por el estudiante, por el otro. Desde ahí creo que vamos a ir empezando a cambiar esta perspectiva. A la sociedad en general, pues todos nosotros, como hermanos, como tíos, como hijos, como papás, nos toca como sociedad empezar a hacer este cambio, empezar a escuchar a nuestros adolescentes, empezar a trabajar con ellos, darles esos espacios donde realmente puedan desarrollarse de una manera satisfactoria, donde puedan expresarse, donde se sientan seguros sobre todo, ¿no? Las familias, pues es cierto que como instituciones educativas nos peleamos con las familias porque no se quieren comprometer o no les importa o no sé, hay miles de situaciones, ¿no? La verdad no tienen tiempo, o nos comentan, ¿no? O voy y trabajo y gano 200 pesos al día, o voy y lo llevo al psicólogo y me pierdo todo el día y no gano esos 200 pesos. Entonces son situaciones muy complejas que tenemos que buscar ciertas opciones para poder brindárselas a los padres de familia, ¿no? Pero sí crear esa corresponsabilidad, institución educativa y padres de familia con una mirada, y nuestro foco de atención van a ser nuestros alumnos. Ahí es donde no hay que perdernos. Nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros estudiantes son nuestro foco de atención, por lo cual tenemos que trabajar por ellos, ¿no?
Esta otra parte de las instituciones educativas y los directivos, pues también les toca lidiar con todo esto, comprometerse realmente con su institución. Insisto, muchos estamos más preocupados por las estadísticas, por reflejar ciertos números, por reflejar ciertas partes administrativa, pero quien realmente importa ahí son los alumnos. No importa cuántos alumnos tengas, sino qué calidad de educación le estás dando a tus 500 alumnos, ¿no? Entonces, hay que ver esta parte con una visión hacia el alumno. Es nuestro foco de atención. Entonces, con proyectos educativos, con programas educativos, una institución como tal puede abarcar muchísimo. Y obviamente, pues como docentes o personal de apoyo dentro de una institución educativa, pues nos toca, como decía mi compañera Dinora, buscar estrategias, buscar actividades, buscar esta parte innovadora donde apoye. Sí enseño matemáticas, pero a la par les enseño a escuchar a su compañero, a ser aceptado dentro del salón, esa escucha activa que muchos necesitan, ese reconocimiento que otros necesitan. Entonces fomento todo eso, que se debe aplicar tiempo y esfuerzo, claro, o sea, no vamos a cambiar todo esto de la noche a la mañana. Esto nos va a costar muchísimo, pero si no nos comprometemos, pues nunca lo vamos a lograr, ¿no? Entonces tenemos que poco a poco, estas 25, 30 personas que están en la sesión, empezamos a hacer cambios y todos los que nos están viendo en otros medios, pues realmente empezamos por algo, empezamos realmente a comprometernos y una preocupación real por el otro, en este caso por nuestros estudiantes. Y pues bueno, por último, también las asociaciones civiles que hacen, la verdad, un esfuerzo tremendo para brindar atención médica, atención psicológica, atención psiquiátrica, a cursos, programas, proyectos que abonen realmente a esta parte de la salud mental, ¿no? Entonces también las asociaciones civiles contribuyen mucho a esta parte y pues también les toca, ¿no? De alguna otra manera el fomentar todo esto. Entonces, pues una corresponsabilidad institucional donde cada quien asuma su responsabilidad, donde cada quien determine qué es lo que le toca, pero que sí haga su parte, ¿no? Sí nos toca hacer algo, maestros, cada quien decide hasta dónde, cada quien decide cómo, pero pues sí nos toca. Trabajamos con seres humanos y nos toca. Y pues bueno, ya para terminar, he pensado mucho en esta frase últimamente, entonces pues no me queda más que cerrar con, no puedo resolver la vida de mis estudiantes, en definitiva, no puedo resolverle su vida, pero sí puedo hacer su vida más amena, de donde me toca, desde mi aula, desde mi institución educativa. Muchas gracias. Gracias, Zule. No puedo resolver la vida de los demás, pero puedo hacerle su vida menos sufriente. Cristian, adelante. Gracias. ¿Cómo podemos educar a las adolescencias en el sentido de la vida? Me hice esa pregunta. Educar, la función de la educación es sacar lo mejor del niño, sacar lo mejor del adolescente. Pienso que tener el compromiso y la conciencia del verdadero propósito de la educación y comprometernos con ese. Es como mencionó Dinora, es un cambio de paradigma y como mencionó Zulema, es un compromiso. O sea, comprometernos con la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, que tenemos ahí como hijos. Entonces, todos tenemos, nos ha sido dado un poder para actuar y para manifestarlo sobre los niños, sobre los adolescentes, y debemos hacerlo con responsabilidad. El docente tiene ese poder y el directivo tiene ese poder y el supervisor tiene un poder y el director de secundarias tiene un poder y el secretario, todos tienen un poder, pero debe ser ejercido para obtener lo mejor de nuestros muchachos. Entonces, en ese sentido es la parte del propósito de la educación, retomarla como debe ser, ¿no? Y que otra propuesta, utilizar por ejemplo la clase de los programas escolares, trabajar lo socioemocional. ¿Quién tiene el poder de guiar? El consejo técnico tiene un poder para determinar y decir, vamos a trabajar el desarrollo socioemocional de nuestros muchachos y vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro plan escolar de mejora continua o nuestra ruta o nuestro programa anual, ahora programa escolar de mejora continua.
eso podemos hacer, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Todos deben de tener ese compromiso, como dijo Zulema. ¿Qué otras cosas se puede hacer? Hacer efectivas las clases de tutoría. Lamentablemente es una sola hora a la semana para trabajar con 40 niños. Es muy, muy pobre. Ojalá esa situación cambiara. Pero ahí, o abrir esos espacios para poder desarrollar esas competencias socioemocionales en tutoría, y si es un programa escolar de mejora continua, puede ser en cada asignatura y puede ser en diferentes proyectos dentro de la institución. También es importante establecer estructuras de apoyo para los jóvenes. Estructuras de apoyo, por ejemplo, el caso de Zulema que mencionó, donde había una niña que tenía solo una amiga. Pues ella era una estructura de apoyo simétrica, ahí un par. O sea, establecer esas estructuras de apoyo. Pueden ser clubes, pueden ser equipos deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas podemos tener? Pues continuar. Como se mencionó ya, la educación emocional ahorita está en pañales en nuestro contexto. Sin embargo, es importante dar pasos y empezar a darlos agigantados. Y continuar con la educación socioemocional. Y el que tenga el poder, úselo para mejorar la situación emocional de nuestros alumnos. Y bueno, lo más cosas que yo tenía pensado ya salieron, ya las dijeron. Eso es hasta aquí Gracias, mi Cristian. participación. Gracias, gracias. Bueno, pues agradecerle a los tres, a Nora, Zule y a Cristian por su intervención. Vamos a pasar a los comentarios de los participantes a esta conversación. Rocío Margarita, el apellido, dice que lo importante es observar, o sea, aprender a observar a los alumnos. Miguel Ángel Vázquez, creo, dice, es importante conocer a nuestros alumnos de secundaria para que tengan un mejor aprovechamiento. Lorena López, saludos Lorena. Como docentes, dice Lorena, podemos mejorar el entendimiento a los estados emocionales de los alumnos. Es decir, creo que la idea es interesante, un poco lo que planteaba Zule, es que, vamos, como que lo que hizo Zule podría ser una habilidad de los maestros, ¿no? O sea, la capacidad para observar y darme cuenta de el estado emocional de mis alumnos, ¿no? A ver, ¿quién más acá? Gloria Noemí. Sabemos que los datos son muy duros. Creo que sí, sobre todo los que al final propuso Cristian, ¿no? Y reflejan una parte de la realidad que están viviendo nuestros alumnos. Como docentes, es necesario conocer, saber cuáles son sus necesidades y en parte servir de apoyo al alumno cuando se requiera. Ante todo, recordar que antes de ser maestros somos humanos y en estos tiempos debemos ser empáticos con la situación de nuestros alumnos. Lógico que nosotros como docentes no podemos darle solución a todos los conflictos de nuestros alumnos, pero con el simple hecho de escucharles, con ese hecho, les ayudamos, dice Noemí. Miguel Ángel tiene otra intervención acá abajo, dice, entonces, ni el pasado, ni el futuro, más arriba es que hay una idea, es que no la vi, hay una propuesta de Miguel Ángel que hablaba de que la depresión está en el pasado y en el futuro está, no recuerdo, pero es que lo que pasa es que no veo el chat aquí del grupo, no sé si ya me colocó todos los chats, Christopher, ¿no? Bueno, otros comentarios de
Dice, Erika Carvajal dice que un caso análogo al que expuso, creo, Zuleima, de KGT, tiene su origen desde el nivel de preescolar. Lamentablemente, desde ahí vienen los problemas y en la secundaria el niño o la niña los detona, esos problemas, explotan ahí. Es triste ver situaciones con problemáticas familiares que desde pequeños lastiman su esquema socioemocional. Rocío Margarita Vázquez Pérez dice que lo importante es observar a los alumnos, y ya lo comenté, y Miguel Ángel Valdés dice que es importante conocer a nuestros alumnos de secundaria para que tengan un mejor aprovechamiento. Ya lo leí también, ¿no? A ver, José Alfredo dice, deseo felicitar enormemente a cada persona, Dinora, Soleima, Cristian, Juan e Ivonne, los que faltaron, próximos egresados, se nota su gran madurez estudiantil. Gracias, José Alfredo. Este espacio apuesta al diálogo horizontal, es muy fructífero para la ulterior reflexión. Ahora me quedé con ganas de leer, saber de letra viva de la investigación, cómo se escribe y divulgan dichos pensamientos. Esto porque las palabras, añado, las conversaciones se las lleva el viento. Dice Gloria Noemí, tener en cuenta que en la actualidad la célula de la sociedad, o sea, la familia, por la situación social y económica que viven, han dejado de lado los valores, la atención de los hijos, la desintegración familiar, el hogar monoparental, etcétera. Son la causa de que las escuelas, en la mayoría de las ocasiones, los alumnos encuentren con los maestros y compañeros a una persona que los escuche, los comprenda, les brinde algo de cariño, sintiendo apoyo por parte de ellos. En conclusión, se observa que solo quedan dos tablas de salvación, la escuela y la iglesia. Yo agregaría a lo que plantea la compañera, es que cuando un niño se suicida, y vamos que el suicidio está en aumento, quiere decir que todos fallamos. La iglesia, la escuela, la familia, los amigos, etcétera. Nadie fuimos capaces de hacerle sentir a esta persona que se quitó toda la vida que era importante para nosotros. Maggie dice, es de suma importancia que el sistema educativo dirija su mirada a la situación emocional tanto de alumnos y de maestros. Esto fortalecerá el proceso de enseñanza con un aprendizaje más significativo que desemboca en una mejor sociedad. Los docentes somos transformadores de sociedades. A todos felicidades y a todos los ponentes. Bueno, esos son los comentarios de los participantes. Evidentemente que en cada sesión la situación de la secundaria se convierte en algo más complejo. Evidentemente que, digamos, el caso de hoy, es más, en el caso de cada sesión, generalmente me parece a mí que las soluciones son más pequeñas que los problemas. Creo que los problemas nos están rebasando. Creo que los problemas, y más los juntamos, creo que se van tejiendo para dar, bueno, o sea, una visión de un tejido escolar roto, como algún día lo escribía, y que entonces necesitamos soluciones más complejas, más estructurales. Tendríamos que reestructurar todo, ¿no? No sé, a lo mejor la idea es, a lo mejor tenemos que volver a empezar a reconstruir la secundaria desde abajo, desde el principio, ¿no? Como está construida no está funcionando, me parece. Está por aquí Manuel Maciel, por aquí lo vi hace rato. Y quisiera, y perdón por romper el esquema de las conversaciones, pero me gustaría que escucháramos un poquito a Manuel Maciel, director de una secundaria acá en el centro de Guadalajara, que también tiene problemas de esta naturaleza, pero que luego de pronto Manuel ha encontrado algunas respuestas prácticas. Manuel, si estás ahí,
cerramos con tu participación. Y si podemos darle, Juan Carlos, a Manuel el espacio para que pueda hablar, por favor, ¿no? Sí, ya le di permisos de coanfitrión. Manuel, ¿me escuchas? Bueno, parece que no está ahí al frente. De todos modos, Manuel. A la orden, Víctor. No, pues a ver, dime 2, 3 ideas de qué estás haciendo en la secundaria. Tú eres director de la secundaria por acá por el centro y hay cosas que estás haciendo. Gracias, Víctor, por el espacio. Antes que nada, felicitar a los ponentes. Yo quisiera compartir, Víctor, hoy estuve trabajando con unos practicantes de la Normal Superior y me dio mucho gusto poder compartir con ellos una experiencia que hemos venido construyendo en la creación de un ambiente de paz, de un ambiente más tranquilo. Esto no quiere decir que no tengamos problemas y que no enfrentemos retos, Víctor. Nosotros hemos procurado fomentar y darles a los chicos diferentes opciones más allá de lo oficial. Si nos remitimos y vamos al diálogo directamente con el adolescente, poco o nada le importa el contenido de la currícula oficial. Y me gustó mucho este comentario con el que abrieron la sesión, en donde se planteó que tenemos que romper el paradigma de la escuela secundaria. Si partimos de esta realidad, nosotros hemos buscado propiciar, darle a los chicos una formación integral complementaria con actividades que realmente les gustan y les llaman la atención. Aquí en la secundaria mixta 56 hemos procurado precisamente darles estos espacios de formación. Nosotros los llamamos talleres, en su momento los propició la autonomía curricular y ahora hemos venido empatando bien con el proyecto estatal Recrea, Víctor, y no lo digo como adulación, es una verdad, hemos sido compatibles con esta propuesta que tenemos y que hemos venido fortaleciendo y ha empatado mucho con este proyecto porque este término de escuela para la vida es precisamente lo que tenemos que propiciar en los adolescentes. No quiero agregar más de cómo están dolidos, de cómo están lastimados nuestros jóvenes por diferentes razones. Sus historias personales pues van más allá a veces de lo creíble y creo que la escuela tiene que ser un factor no nada más de cambio académico, sino también de recibimiento emocional, de apertura, de diálogo, donde ellos se sientan cómodos. Y compartíamos esta experiencia que nos ha costado construir los últimos 7 años, ya vamos para 7 años trabajando arduamente, en donde hemos trabajado la disciplina con dignidad, donde hemos puesto en la mesa actividades extraescolares, talleres, lo decía, tenemos ahorita cerca de 40 espacios, cocina, tenemos temas artísticos, musicales, un mariachi, para los que no lo conocen, tenemos un bello mariachi, tenemos también opciones donde los chicos trabajan el deporte de manera intensa, por ejemplo el crossbox, y esto a veces los motiva más a estar aquí en la escuela. Esta buena experiencia ha venido a completarse, Víctor, también con un modelo de comedor autosustentable, donde entra otro factor importante que es la alimentación. Muchos chicos no saben alimentarse por cultura y muchos no pueden alimentarse por temas familiares. También esto nos ha ayudado a propiciar un ambiente de paz donde los chicos conviven, interactúan de forma tal que estas barreras que se generan de manera tradicional entre grupos, entre turnos, pues se ha venido disipando. Si comparamos el ambiente con la escuela que yo recibí en 2015 a como es ahorita, pues hemos superado muchos temas de violencia, hemos superado muchas cosas relativas a las confrontaciones y esto es lo que yo podría así de manera muy general compartirles. Me da gusto que se hagan estos espacios, estos diálogos, Víctor, para poder escuchar tantas experiencias. Felicito a los ponentes y estoy a sus órdenes. Gracias, Víctor, por el espacio. A ti, Manuel, muchas gracias por este buen cierre, un cierre de ejemplos de lo que sí se puede hacer. Creo que hay un tema que tiene que ver con lo estructural, es decir, vivimos un sistema educativo jerárquico, burocrático, centralizado, en el cual hemos aprendido a ser obedientes, a simular, mil cosas, pues, ¿no? Pero también en el caso de Manuel, lo quise poner con ustedes, pues, con este público, para que nos demos cuenta que existe, que a pesar de que hay una estructura estructurante que nos determina,
que nos ordena, que nos pone límites, también existen posibilidades. Así es, si hay márgenes, si existen márgenes de actuación. La Agencia para el Cambio tiene márgenes de posibilidades. Y Manuel es un caso, es un ejemplo, digamos, de lo posible, ¿no? Y con este ámbito de lo posible cerramos esta sesión, invitándoles a la siguiente sesión, el 15, va a ser el 15 de junio, y queremos abordar un tema, me parece muy urgente e importante, que tiene que ver con cuál fue el daño emocional que nuestros chicos vivieron, sufrieron, tuvieron, cargan debido al largo confinamiento por la pandemia. El decir confinar, es decir, es recluir a los niños, a las personas, a sus casas. La pregunta es, ¿qué implicó en la formación emocional y la formación de vida, en la educación de los niños y los adolescentes en estos, insisto, 2 años de pandemia? Creo que vale la pena entenderlo porque entendiendo esta parte, también podríamos entender más o mejor a las adolescencias que están transitando por nuestras escuelas. Por mi parte es todo. Muchas gracias y vamos a descansen y hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias a Dinora, a Cristian, a Zuleima por su intervención. Son ejemplo de que la maestría en el ICIDEM también ofrece conocimientos y hallazgos importantes para mejorar la educación de este país. Gracias y hasta pronto.